boy. Salud. Salud, gente. Togo, ¿quién llegó? Vení que te agarra Sebastián. Vení que acá está el que te va a volver loco. Vení. Aquí lo tenemos al corte de carne para este almuerzo. Acá lo que tenemos es un lomo. Okay. Este pesa 3,5 kilos. Este es el mejor tipo de carne que se puede, prácticamente la mejor calidad, AAA. Okay. Después está la AA, que es un poquito menos, la A, y después arriba de esto hay otra que es la Sterling, que esa ya es... Entonces, bueno, lo que tenemos pensado para este pedazo de carne, vamos a hacer un Beef Wellington. Voy a sacarle el centro del lomo, que es la parte más pareja, más uniforme si se quiere, porque en esta punta ya es muy gruesa y en la otra ya es muy finita. Entonces esto va a tener que cocinarse más o menos bastante parejo. Beef Wellington, ¿de dónde sale ese nombre? Seguro que nos vas a contar la historia, ¿no? Sí, se llama Wellington en homenaje al primer duque de Wellington, un tal Arthur Wellesley, que fue quien venció a Napoleón en el año 1815 en la batalla de Waterloo. Ahí es donde Napoleón fue la derrota más grande. Por algo hay un dicho que dice: todos tienen su Waterloo, que toda persona tiene una derrota en su vida, que todos tenemos nuestro Waterloo, que fue la batalla donde Napoleón perdió prácticamente su imperio ahí. Y por eso que entonces, en homenaje al duque de Wellington, crearon este plato, el centro del lomo, y viene después condimentado, viene envuelto en prosciutto o jamón crudo, y después viene envuelto al final con una capa de masa de pastelería, y se mete al horno, y después cuando se corta queda bien bonito presentado y de una forma distinta. Y eso es lo que vamos a hacer entonces con este corte de carne. Y después lo tenemos que limpiar bien, porque no tiene que tener nada de... Esto tiene mucho... No son venas, son como unos velos, como una especie de tendón, ¿no? de tejido duro, que hay que sacarlo todo. Esto es lo que vamos a usar. El pedazo central, que es más o menos uniforme en todo lo que es grosor. Por supuesto que todo esto que hemos sacado lo vamos a utilizar. Eso es lomo, no se pierde, ¿no? Esto para Togo. Le vamos a cocinar con esto. Y este ya lo tenemos listo para mañana y mostrarles cómo sigue la segunda parte de este episodio. Oh, Togo, ¿qué pasó? Good boy. Wow, Togo. Muy bien. ¿Sí? Sí. Vamos a Bien, Togi. Buenos días, familia. Buenos días. Vamos a sacarle el polvo y las telas de araña hoy a este chulenguito acá, porque les explico, hoy es el último día o la última oportunidad que tenemos para reunirnos en familia. Después del día 26 ya volvemos a un completo lockdown, o sea que se cierra todo, se prohíben todas las reuniones. Los negocios, va a haber que ya sacando los supermercados, volvemos a la fase 1 por esta nueva cepa que se nos viene. Así que entonces hoy hemos decidido festejar en familia. Vamos a estar reunidos aquí en casa y vamos a hacer el Beef Wellington. Normalmente, para hacer este Beef Wellington, la forma tradicional es sellar la carne en una sartén con aceite, pero a mí me gusta cambiar siempre la receta. Ustedes saben cómo soy yo. Así que yo, en lugar de sellar en un sartén o en una sartén, ¿cómo se dice? Una sartén, la sartén. La sartén. En una sartén lo voy a hacer en la parrilla, y después
lo vamos a envolver en la masa y lo vamos a meter al horno por una media hora más o menos, y así es como lo vamos a cocinar. Van a ir viendo todo el proceso, cómo lo hago. O sea que lo primero en este instante es prender el fuego. Ok. Temperatura, ¿cuánto hace? ¿1 grado bajo cero? Ya, pero se siente como 4 bajo cero con el viento. Sí, se siente un poquito frescolín, pero no nada que uno tenga que decir, uy, aquí afuera no se puede estar hoy. Así que bueno, vamos a empezar a encender los carbones y ya vamos a ir a sazonar la carne. Traemos todo, ponemos la parrilla, cocinamos y después hablamos un poco de los vinos. ¿Ok? Ok. Todavía está esto acá. Uno habla, hay veces, antes de tiempo. Se levantó una ráfaga de viento y la temperatura acá es constante el cambio y súper rápido. Se ha levantado viento y ahora sí que me tuve que poner una casaca un poco más gruesa encima porque está mordiendo, ¿eh? Bueno, igual continuamos con la operación esta. Y después nos vamos a ir a tomar unos vinos, ¿eh? Oh, vamos a dejar que se prendan bien los carbones, vamos a poner ahí, que se caliente un poco la parrilla y después vengo, la limpio. Mientras tanto vamos a ir sazonando la carne. Ok. ¿Te parece? Vamos. Vamos para adentro. ¿Te parece, Togo? ¿Te parece? Togo? ¿Entramos? ¿Vamos a la casa, Togo? ¿Vos tenés frío? ¿Qué va a ser frío, papá? Es un día especial para mí. Vamos a condimentar la carne. Ok. Ok, esto es fácil. Sal. ¿La carne invisible? Ya. Pimienta. Romero. Mezcla para carne asada, digamos. Nuestro pedazo de carne. Tipo topadora. Motoniveladora. Ok. Y ahora llevamos la carne afuera, a la parrilla. Como los fierros. Vamos. Togo, ¿estás esperando asado, baby? ¿Vamos a comer rico hoy, Togi? ¡Por supuesto! Ok, ahora vamos a abrir la botella de vino, el elegido del día. ¿Cómo? Ahora sí, hay que agarrarlo de esta parte para escuchar. Ahí Eso. está. Ok, entonces hoy Doña Paula Malbec del 2018, Valle de Uco, Mendoza. Ok, vamos a probar. Pásame el abridor. Ok. A Y ver si qué- quieres, párate aquí en el medio porque si estás en los costados te expande la imagen. Me infla. Ya, exactamente. Y después me quejo. Así es la situación actual. Después estamos esperando que venga Ashley con Anthony y con Sebastián. Va a venir el Dani Creo que sí. y nosotros. Lindo color, salud. Salud, gente. Feliz año nuevo. Esperemos que el 2021 nos trate un poquito mejor, ¿no? Esperemos que sí. Porque este 2020 se fue las cachetadas, ¿eh? Lindo aroma. Es que el vino este está bueno, ¿eh? ¿O será que es porque hace muchos días que no tomo? Puede ser. Uno de los dos. Muy bueno. Les explico también. Vamos a tener una entradita, ¿cómo le llaman? Montados. Montaditos, ¿no? Montaditos. Aquí tenemos un lindo jamón Serrano. serrano. Y ven acá, producto de España. Ya abrí el paquete Sí, tenemos para probar. una variedad de quesos. De que cabra. hay. Quesos de cabra. Y uno es de beet and chive. Vendrían a ser... Beterraga y y chive. cebollín. Es como una especie de cebollín, el Ya. chive. Después hay otro de garlic and herbs, que es Ajo y hierbas. ajo y especias. Especias. Y hay otro de cranberry con cinnamon. O sea que serían los arándanos rojos con canela. Ya. Ese lo tengo que probar, porque ponerle canela a un queso, Ya, nunca he probado algo así, pero tal vez salga rico, ¿no? ¿ustedes qué opinan? Queso con Queso canela. canela. No sé. Todo eso va a ir sobre los panes baguette. Ya. Ya tenemos también las aceitunas calamatas, las aceitunas negras preparadas. Van a llevar un poquito de salsa. No es una salsa golf, es una salsa de aioli
con jalapeño y lima. Y aioli suele tener bastante ajo, así Sí. que le va a dar un rico sabor. Y para la masa, para envolver el Wellington, el pedazo de carne, no teníamos el deseo ni el espíritu de ponernos a hacer la masa casera. Entonces lo que hemos hecho y lo que usted también puede hacer en su casa si decide hacer este plato, se va a un negocio que vendan la masa hecha ya. Puede ser cualquier tipo de masa, masa tipo filo o phyllo que le decimos acá, puede ser masa esas que se usan para hacer los cuernitos, los que se usan acá son esas medias lunas que la venden para que uno lo meta en el horno. Puede ser masa tipo torta pascualina, o esa masa que se usa para las empanadas de atún, las grandes, la empanada gallega, cualquier masa que usted pueda usar para envolver el trozo de carne y meterlo al horno por unos 20 a 30 minutos. Y sí, ya les vamos a mostrar ese proceso también, pero en el interín yo me tomo otro vasito de vino. Y qué placer, toda la botella para mí, ¿cierto? Un poquito para vos porque no tomás mucho, pero bueno, después Anthony va a traer, creo que va a venir con un vino italiano, ¿no? Me imagino. Salud, Salud. gente. ¿Qué le vamos a decir? Los simples placeres de la vida. Tomarse un vasito de vino. Este año nos ha demostrado de que no hay que preocuparse mucho por las cosas, porque ustedes ven, lo único que queda y lo único que realmente es seguro es lo que uno puede disfrutar en el momento, ni siquiera pensar en que va a disfrutar mañana, pasado o el mes que viene. Lo que pueda disfrutar con los familiares, con las personas que usted está cómodo, a los que quiere, y bueno, y eso es lo único que realmente hemos aprendido este año que tiene valor, porque han habido muchos, al menos aquí en Norteamérica, en Estados Unidos, Canadá, en estos países, gente que se ha preocupado por correr atrás del dinero, amarrocar y juntar, y con esta pandemia una cuenta de banco abultada no es garantía para nadie. Esa es la lección que yo creo que nos ha dejado a todos, ¿no? Poner las cosas en perspectiva y una vez que todo haya pasado, porque va a pasar, arrancar de nuevo, pero arrancar la vida con otra filosofía, ¿eh? Un poco más de familia, un poco más de unidad, un poco más de tiempo dedicado a la familia, a los hijos, a las amistades y no tanto pensar en las cosas materiales, porque llega el momento que, créanme, que cuando cierra la tapa no le meten nada ahí adentro para que usted se lleve de todo lo que ha querido acumular o amarrocar. Así que salud y por un nuevo comienzo. Yo me tomé un chiquitín así de vino y como no he desayunado, son las 11:34 de la mañana, me voy a comer 2 pedacitos de pan con Jamón serrano. jamón serrano. A ver, bueno, yo lo voy a comer tipo sándwich. Okay. Muy, muy, muy bueno. Este jamón español es una delicia. Encontramos uno que venden la pierna entera de jamón serrano. Te la venden con el aparato donde colocarla para cortarlo y mandan el cuchillo también. ¿Cuánto valía? Una fortuna. ¿No era 2.800? Empiezan en $200 la pierna. Ese es el común, el jamón serrano. Pero después está el otro que los crían en la zona de los Pirineos y los alimentan a bellotas, a los chanchos. Ese es el jamón de bellota. Ese hay desde $900 la pierna entera, que trae más o menos 7 kilos con el hueso, ¿no? Hasta $2.800. Ok. Vamos a ver la carne. Ya Uy, que ya casi está lista. me olvidé de mi sándwich. ¿Vieron cómo es la cosa? Me lo preparé porque estaba hambreado y empecé a hablar y lo único que le saqué es un mordisco. Y el vino todavía ni lo probé. Así que, salud. Salud. Acabo de entrar los pequeños pedacitos que le corté al trozo grande, que ya están hechos. Y les quiero mostrar cómo está esto. Togo está muy interesado, no lo pueden ver, pero su cabecita está aquí. Te corto un pedazo. Ok, ya. Ver a Togo. Oh, Togi. mira eso, filma eso. Está la carne. Wow. Perfecto. Togi, ¿a ti también te gusta así? Rosadito, jugoso. ¿Así es como lo comes, Togo? Voy probando. ¿Quién va probando? ¿Tú? Yo. ¿Ah? ¿Cómo salió? Saladito, con un poquito
Se le siente el picante de la pimienta y se le siente un pequeño dejo del romero. Todo. También esto, ese está relamiendo, ahí le toca un poquitito, tiene que probar. A ver, Togi, ¿vas a probar? cuéntanos el sabor, ¿cómo está eso? A ver, prueba. Yum, yum, amigos. ¡Qué rico! ¡Qué rico se come acá, Togi! ¿Qué les puedo decir? Es lomo, es una mantequilla. Vamos a cortar otro pedazo a ver cómo salió, ¿verdad? ¿Yo también quiero probar? ¿Ya? Toma. A ver, Wow, ¿cómo está? súper tierna la carne, bien Oh. blandita. Está justo a punto la cocción, así nos gusta. Vale, juguito. Míralo al perro. ¿Quieres pan con jugo? A ver. Quiere el jugo, pero no quiere el pan. No lo comió. No, lo lame. Los pedazos grandes que todavía se están cocinando van a salir con este sabor de asado, pero envuelto tipo Wellington. Por eso que lo quise hacer en la parrilla y no freírlo en la sartén, porque el sabor es totalmente diferente. Y arruinar un pedazo, un corte de carne como este, delicioso, frito en la sartén, como que no tiene, no sé, le iba a faltar ese sabor interno al asado, ¿no? Así que bueno, salud. Salud. Acabo de sacar los pedazos ya más grandes de la parrilla. Ahora los vamos a dejar descansar un poquito y después van a ir al horno. Va a salir un espectáculo, una delicia va a salir esto, pero requiere su proceso. Y bueno, ahora les vamos a ir mostrando el otro proceso, lo que vamos a ir haciendo desde este momento en adelante hasta que entre al horno y después ya cuando salga terminado. Porque el problema es que si usted lo fríe, le va a hacer una capa de una costra frita alrededor del pedazo de carne, pero va a ser muy finita. Y adentro va a estar totalmente cruda, ¿verdad? Entonces cuando la envuelve en la masa y la mete al horno, la masa en 20 minutos está cocinada y después ya se empieza a quemar. O sea que para todos aquellos que les gusta la carne cocinadita a punto o tal vez un poquito más cocinada, que no quieren ver esa sangre o esa carne roja, lo ideal es cocinarla así a un punto en la parrilla y después darle la terminación en el horno para que, como quien dice, se cocine solamente la masa. Así que por eso es que se hace de esta forma, ¿sí? Y Así ahora que, bueno, hay que entrarlo a este. Ok, todo. Ok, te escuchamos. Muchacho. Te escuchamos. ok, patas también. El beef Wellington ya está en el horno. Para acompañar vamos a tener dos tipos de arroz. Uno es arroz a la oliva, que se hace con aceite de oliva. Se fríe una cebolla, media cabeza de ajo, unas 20 aceitunas negras más o menos, sin carozo. Y una vez que el arroz ya esté terminado, listo, cocinado, el arroz se cocina de la manera tradicional, como ustedes ya saben y les hemos mostrado muchas veces, con un poco de aceite, ajo, 2 a 1 el agua, 2 cantidades de agua por cada una cantidad de arroz, y al final ya cuando el arroz está hecho se le agrega la pasta esa. Y tiene pecanes también adentro, ¿sí? Todo picado finito para que no, cuando uno lo come, que no sienta pedazos grandes, ¿no es cierto? Aquí tenemos un gravy que estamos haciendo para agregarle a la carne y también tenemos unas batatas o camotes al horno. Esas solamente con un poco de aceite, sal, pimienta y ya están listas caminando. Y estamos esperando que llegue mi hija con su esposo, con el bebé y ya estamos todos listos prácticamente. En 20 minutos sale esto. Aquí tenemos, no hemos mostrado los montaditos. Acá están los montaditos. Tenemos esos pedacitos de carne de lomo que yo le corté al pedazo grande y los puse a la parrilla. Salieron tan sabrosos y tan suaves que hemos decidido hacer montaditos con esos. Tienen un poco de esa mayonesa con
ajo y con jalapeño. Tienen un pedacito de carne arriba, de lomo. Tienen una aceituna negra y un pedacito del queso de cabra con arándanos rojos. Estos aquí tienen jamón serrano, aceituna, albahaca y también tienen esa mayonesa en la base. O sea que esto, yo ya me comí unos cuantos. O sea que más que nada para las visitas que están por llegar en este momento. Y después, plato principal, tenemos lo que ya les he comentado. ¿Qué es de postre? Ah, los buñuelos. ¡Postre! Buñuelitos. Ah, los buñuelos que hicimos ayer. Entonces, ¿Ashley va a traer algo de postre o no va a traer nada? Puede ser, tal vez nos sorprenda. Tal vez traiga una torta a mi hija. Le habíamos pedido una torta en particular, pero vamos a ver. La compró, pero se le cayó 2 veces. La compró un poco antes de tiempo, o sea que se iba a poner vieja. Y le dijimos, cométela, no. Ahí llegaron. El Togo ya los detectó. Así que bueno, lo dejamos por el momento y seguimos después. Vamos a ver. Sebastián. ¿Qué? ¿Te gusta verlo a Togo o te gusta verlo a tu abuelo? ¿A quién te gusta verlo más? ¿Ah? No viene muy seguido, ¿no? No viene muy seguido a esta casa usted, ¿ah? Togo, ¿quién llegó? Vení que te agarra Sebastián, vení que acá está el que te va a volver loco, vení. Cuando empiece a caminar, prepárate, Togo. Vas a estar loco con esta criaturita. Tuki. Vení. A ver, ahí está. Togo, saluda a Sebastián. A ver, Sebastián. saluda a Sebastián. Ahí está todo. A ver si podés abrir. Empezá a familiarizarte con este equipo. A ver, el abuelo te va a Familiarizarte con este enseñar, equipo. Sebastián. Que tenés que salir de pura cepa, ¿eh? Bueno, llegó Ashley con Sebastián y Anthony. Ahí está, aquí está Ariel también. Y menos mal que llegó, porque esto es como cuando uno está en la guerra y se está quedando sin municiones y llega un equipo con munición extra. Ahí está, porque ya estábamos prácticamente por acá, estaba esta. Así que ahora nos vamos a tomar este es Kaiken. Ya lo hemos tomado una vez, ¿no? Sí, es muy buen vino rico había sido. Ultra Malbec 2016. Las Rocas. Sebastián quiere vino. ¿Cómo es esto? Oh, ya le ¿Cómo está es metiendo esto? la boca. Ah, Se lo tira para... ¿Cómo es eso? ¿Ya querés meterle mano? Aquí ya toda la familia reunida. miras a Togo, se va Ahí para está. la mesa Togo. Aquí. Anthony llegó con la munición al momento justo. Acaba de salir el beef Wellington del horno. Lo vamos a dejar descansar un ratito. Y también salieron los montaditos. ¡Ah! Ese es lindo. ¿Querés? Sí, un poquito. You want some? Sí. Yeah. Claro. Vamos. Anthony está estudiando su español todos los días. Ah, ya. Ya. Toma. Gracias. ¿Tú quieres vino? Sebastián. Ella no Si toma. quieres lo Bien. hueles, pero Salud. no lo tocas. Salud. 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 Salud, Merry Christmas. Salud. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que el 2021, ya les Sea he dicho, no nos cachetee tanto, ¿no? Amen. Ahí está, el beef Wellington ya cortado, listo para servir. Se ve Eso muy es. lindo. Lo único que les puedo decir si hacen esta receta es que dejen que cuando lo sacan del horno dejen por lo menos 20 minutos, déjenlo tranquilito ahí, los jugos que se vayan moviendo y aparte le va a ser más fácil cortarlo después, ¿sí? Otra cosa, un cuchillo bien filoso. No trate de hacer esto con un cuchillo que no tiene filo porque lo va a destrozar. Que necesita una navaja, una hoja de afeitar prácticamente para cortarlo. Y no trate de cortar lonjas muy finitas porque la masa se va a despedazar y se le va a romper todo. Entonces, una vez que está más frío y lo corta bastante gruesito, va a poder sacar una linda presentación. Así que bueno, ya estamos listos, nos vamos a sentar a la mesa, vamos a probar esto, a degustar. Seguimos después.
¿Estás almorzando con nosotros? You know, and he did ¿Ya miss tomaste one tu leche? with one hand. ¿Ahora estás con tu juguete? 250. Oh, You know those qué frying dishes that they lindo have that que they're huge? eres. He was throwing tomatoes and Y ahí está el shallots perro. and Sí, onions. Togo, ahí está el bebé. Yes, and then they take a Yo creo que Togo quiere like a robar el metal juguete. disc with a handle, and they just pulverize everything. I've never heard that. La cara del perro, ¿qué está pasando? Yo me alejo, yo me alejo. Anyways, I took the lights off and put it away. It was so much fun. Ah. Thanks, Ashley. You're welcome. Can you cut my ice cream? Ok, unas horas más tarde, ya está oscuro, de noche, recién se fue la visita. 6:30 de la 6:30, tarde, wow. noche cerrada. Ajá. Y sí, así termina el día de hoy. Se acaba de ir mi hija con su esposo y nuestro nieto. Nos cansó a todos el nieto, ¿no? Tiene tanta energía, no sé cómo. No puede estar ciego, no puede estar quieto un segundo. Ya, Es igualito el carácter a mi hija cuando era chica, Ashley. Ashley. Ya. Parece que les queda chico el cuerpo, que quieren ir más allá de donde tienen edad para ir, ¿no? Este quiere salir corriendo, parece ya a esta edad. Y sí, aquí nos vamos a despedir. La comida estuvo muy buena. El beef Wellington salió una delicia, a todos les gustó. Sí. No filmamos mucho en el momento de comer porque estaba la mesa bastante llena y había mucho movimiento, y o sea que más o menos esa parte la hemos tomado de lejos, pero ya se dan una idea con las fotos que van a ver de cerca del plato, cómo quedó, cómo sale. Si lo quieren hacer, es fácil. El lomo ese estaba, pero una delicia, porque se cortaba con el tenedor, con una cuchara lo podía cortar. No hacía falta ni siquiera un cuchillo, tan suavecito. Y le salió ese gustito asado, ¿no? Sí, quedó bien rico a la parrilla, ¿eh? Sí, quedó bien rico, y después Ya. encima envuelto en prosciutto o jamón crudo, y con esa capa de espinaca frita con un poco de cebolla y bastante ajito. Tenía la espinaca esa, ¿no? Y después la masa media dulzona arriba, masa esa de pastelería le pusimos nosotros, quedó pero muy, muy, muy bueno. Sí, de postre unos buñuelos, un poco de torta, que también ya la verán en el video, que trajo mi hija, una linda torta de un mousse era. Ya. Sí, y bueno, así miren, para que no se sientan también del país donde sea que estén mirando este video, esta va a ser nuestra celebración del Año Nuevo. ¿Okay? Ni un cohete, ni un petardo, ni un fuego artificial, no va a haber nada afuera, porque empezando, ya les dije, el día 26, está todo cerrado nuevamente. Hemos vuelto al punto de partida aquí en Toronto, y no va a haber mucho en cuestión celebración. Va a ser un año nuevo bastante Tranquilo, en casa. tranquilo, nada Ya. de cosas a las que la gente por ahí está acostumbrada, ir a fiestas y no sé, grandes reuniones. No, esto, lo que están viendo en este video, este año es lo que fue para nosotros una celebración del Año Nuevo. Por supuesto, el día que llegue el Año Nuevo, tal vez, seguro que nos va a agarrar durmiendo, ¿no? Nadie se va a quedar hasta las 12 de la noche, porque no creo. vamos a estar aquí solitos nomás. Así que bueno, qué diferencia con aquellas fiestas que yo me acuerdo que hacíamos cuando éramos chicos, y nosotros estábamos en la ciudad de Necochea, y venían todos los tíos, todos los primos, aparecía mi papá, nosotros los 4 hermanos, se reunían, venían de donde sea, que generalmente estaban en Buenos Aires ellos, o en Mar del Plata mi tío, pero se juntaban y nos juntábamos todos. Y qué diferencia con este momento, ¿no? Que prácticamente nadie se puede juntar con nadie. Nos tocó esto este año, y tratar de aguantarlo y sobrevivirlo, ¿no? Así que los vamos a dejar con esto. Les deseamos lo mejor para el 2021. Esperemos que se solucione esta situación para poder
más o menos retomar un poquito las actividades de cada uno normales. Y bueno, no hay mucho más para agregar. Medio como que en este momento las palabras están un poco de más, porque la situación es evidente y está a la vista del mundo entero. Así que es poco lo que podemos decir, más que darles gracias por haber seguido a este canal durante todo el año, de habernos apoyado. Había muchos planes para este canal y había muchas cosas que teníamos planificadas hacer, pero todas se truncaron por culpa de todo este tema de la pandemia. Así que esperamos poder eventualmente retomar esas ideas y esos proyectos. No se olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho, métanle like y dejen comentarios que nuevamente les comento que los leemos. Así que Chao, chao, 2020. chao 2020. Todavía tenemos la cara colorada de las bofetadas que nos pegó el 2020, pero bueno, esperemos que el 21 arranque un poco mejor. Yeah. Así que pasen lindo, nos despedimos y cariños para todos. Un gran abrazo. Chao, chao.